Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Lucas. Estamos estudiando este pasaje tan interesante, tan importante que nos refiere San Lucas. Estamos hablando sobre el espíritu perverso, decíamos. Aquí estamos dentro de un contexto histórico, también dentro de un contexto de polémica entre el cristianismo y el judaísmo. El judaísmo que ha ocultado, colocando encima de la luz, que es Jesucristo, un recipiente, y por eso te habla de un selemín que está recubierto, es decir, no se puede, dice, tener una lámpara y meter debajo de la cama o recubrirlo con algo, ¿verdad? Sino que hay que poner allí al servicio de todos para que pueda iluminar. Lo que el judaísmo de cierta manera está queriendo hacer o estaba haciendo en ese momento con la figura de Jesús era querer opacar la figura de Jesús. E incluso dentro de esta polémica está diciendo que Jesús está curando con el poder de Belzebul, con el poder del demonio. Ahora, en la interpretación que hacemos de los pasajes precedentes, es decir, todo lo que estaban anteriormente, el pueblo de Israel en su conjunto no ha querido recibir a los legados de Jesús, el Cristo, y ha negado la verdad de su persona. Ha negado entonces la verdad de su persona y sobre todo ha negado también su mensaje, el mensaje de Jesús, el mensaje que quiso transmitir. Por lo tanto, y ahora seguimos un poquitito más y miramos, los judíos empezaron acusando a Jesús. Jesús condena a los fariseos porque miran solamente hacia lo externo. Miran simplemente lo externo, se fijan en detalles minuciosos y se olvidan del amor y de la justicia. Buscan los primeros puestos y parecen sepulcros ambulantes. Parecen sepulcros ambulantes, muy vestidos y adornados, pero llenos de miseria interna. Entonces, esto es lo que nos presenta, ¿verdad? Y por eso los famosos ayes, como se nos presenta, ¿verdad? Pero hay de ustedes, fariseos, que pagan el impuesto de la menta, de la ruda y de todas las legumbres, y descuidan la justicia y el amor de Dios. Aquí está el primer elemento. Hay que practicar esto sin descuidar aquello. Entonces, centrarse, ¿qué significa? Simplemente pagar el impuesto, las cosas externas, la menta, la ruda. Un segundo, dice aquí, hay de ustedes, fariseos, porque les gusta ocupar el primer asiento en las sinagogas y ser saludados en las plazas.
Tercer ay de ustedes, porque son como esos sepulcros que no se ven y sobre los cuales se camina sin saber. También, ¿verdad? Y entonces después va a continuar este doctor que le va a preguntar: maestro, cuando hablas así nos insultas también a nosotros. Interesante cómo introduce aquí la figura de este maestro. Hay de ustedes también, porque imponen a los demás cargas insoportables, pero ustedes no las tocan ni siquiera con un dedo. Hay de ustedes que construyen los sepulcros de los profetas, a quienes sus mismos padres han matado. Así se convierten en testigos y aprueban los actos de sus padres. Ellos los mataron y ustedes les construyen sepulcros. Por eso la sabiduría de Dios ha dicho: yo les enviaré profetas y apóstoles, matarán y perseguirán a muchos de ellos. Así se pedirá cuenta a esta generación de la sangre de todos los profetas que ha sido derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que fue asesinado entre el altar y el santuario. Sí, les aseguro que a esta generación se le pedirá cuenta de todo esto. Y luego de nuevo tenemos: ay de ustedes, doctores de la ley, porque se han apoderado de la llave de la ciencia. No han entrado ustedes y a los que quieren entrar se lo impiden. Cuando Jesús salió de allí, los escribas y los fariseos comenzaron a acosarlo, exigiéndole respuestas sobre muchas cosas y tendiéndole trampas para sorprenderlo en alguna afirmación. Se dan cuenta entonces, aquí es una polémica muy dura, ¿verdad?, entre el judaísmo y el cristianismo. Esto le estamos llamando el espíritu perverso. Entonces Jesús condena al fariseo porque queda esclavizado en la riqueza religiosa externa. Queda simplemente en lo externo. Y esto siempre es peligroso, ¿verdad? Quedar simplemente en lo superficial sin entrar a lo esencial y fundamental del mensaje. Se ha creído justo y sabio y no ha aceptado la palabra de Jesús, que es luz divina. Aquí está entonces la lámpara que viene a iluminar, pero sin embargo ustedes que quieren ocultarla, le ponen entonces bajo el selemín, dice. Por eso ha terminado ciego, servidor de pequeñeces, preocupado por matices puramente intrascendentes. Son matices intrascendentes y se quedan en estos pequeños detalles externos. Entonces los fariseos, allá en el centro se mostraba el amor y la justicia que propugna Jesucristo. Lo elemental, lo fundamental detrás, y aquí entonces a través de esto estamos mirando y estamos entendiendo qué es lo que el Evangelio, qué es lo que el cristianismo, qué es lo que la comunidad ha captado y está entendiendo de esta revelación de Dios en la persona de Jesucristo. Y entonces el amor y la justicia, amor y justicia, caridad, misericordia, justicia, porque siempre lleva a la justicia. El amor y la misericordia siempre nos lleva a la justicia. El fariseo no ha sabido, no ha querido verlo. Ya es huella ya lleva. Un motivo es esa, doy cuase imba eve, she, dai cua imba evaloicoa, etcétera, etcétera. Entonces va cerrando el ojito, va cerrando todo. Ahora, con más dureza todavía ha condenado Cristo a los escribas. Y esto lo vamos a tener ya aquí desde el 45 al 52. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. La prueba de que los peregrinos están regresando a Roma es que aumenta el número de participantes al Ángelus del Domingo del Papa. Esta semana Francisco confió que está muy preocupado por la situación en Ucrania y la posible invasión de Rusia. Le notizie che giungono dall'Ucraina sono molto preoccupanti. Affido all'intercessione della Vergine Maria e alla coscienza dei responsabili politici ogni sforzo per la pace. Preghiamo in silenzio.
Unos 130.000 soldados rusos se han concentrado a lo largo de la frontera con Ucrania, lo que aumenta las sospechas de que en cualquier momento podría producirse una invasión. Durante su catequesis, el Papa reflexionó sobre el Evangelio del día y qué significa ser discípulo de Cristo. Questo è il tratto saliente del discepolo, la gioia del cuore. Non dimentichiamoci, la gioia del cuore. El Papa también saludó a muchos grupos de varios países que estaban en la plaza, en particular a uno procedente de Portugal. Come pure quelli di Perugia e Catanzaro. El Papa Francisco ha modificado la estructura de uno de los organismos más antiguos del Vaticano, la Congregación para la Doctrina de la Fe. Con este motu propio titulado Custodiar la Fe, el Papa divide la congregación en dos secciones, una doctrinal que se ocupa de promover y proteger la enseñanza de la Iglesia y otra disciplinaria para abusos cometidos en la Iglesia. En un encuentro con la congregación este enero, ya destacó su papel a la hora de hacer justicia a las víctimas de abusos. La Chiesa, con l'aiuto di Dio, sta portando avanti con ferma decisione l'impegno di rendere giustizia alle vittime degli abusi operati dai suoi membri, applicando con particolare attenzione al rigore la legislazione canonica prevista. L'azione giudiziaria, questa da sola, non può bastare per arginare il fenomeno, ma costituisce un passo necessario per ristabilire la giustizia, riparare lo scandalo e emendare il reo. La congregación estará presidida por un cardenal y cada sección por un secretario. Eso permitirá que la disciplinaria tenga un perfil más jurídico que teológico. El cambio marca un nuevo paso para afrontar los casos de abusos. La sección doctrinal se va a ocupar de promoción y protección de cuestiones de fe. El Papa subraya el papel de la congregación en la evangelización, una responsabilidad que, dice, recae en cada miembro de la Iglesia. Questa è anche la missione di ciascuno di noi, essere annunciatori credibili, essere profeti della parola nel mondo. Esta nueva estructura dará a la congregación un enfoque más adecuado para el cumplimiento de sus funciones, como compartir la fe o velar para combatir los abusos en la Iglesia. El cardenal Mark Ouellet ha organizado el Congreso sobre el Sacerdocio que empezará el 17 de febrero en el Vaticano. Este cardenal, prefecto de la Congregación para Obispos, ha dedicado más de un año a preparar el Congreso. Dice que este evento servirá para recordar que todos los bautizados comparten un sacerdocio común y, por tanto, la responsabilidad de la evangelización. El título del simposio es para una teología fundamental del sacerdocio. Porque cuando se habla de sacerdocio, sobre todo en la cultura católica, se piensa inmediatamente y solamente a los curas y a los obispos. No se piensa que todos los bautizados participan del sacerdocio de Cristo por su bautismo. Cuando el Papa Francisco habla de conversión misionera de la Iglesia, él quiere que toda la Iglesia tome conciencia de que tiene una misión en el mundo, tiene una mediación, tiene una responsabilidad de comunicar al resto de la humanidad el tesoro de la fe. De hecho, será el Papa Francisco quien abra el Congreso a través de una conferencia cuyo título es Fe y Sacerdocio hoy. La gran propuesta del Congreso es hacer reflexionar sobre las relaciones entre las distintas vocaciones. También se tocarán otros temas como el celibato, aunque el cardenal ya advierte que ese no será la cuestión central. Eso no es el centro del simposio. Va a ser tratado, pero yo me temo un poco que los periodistas hagan del celibato la cuestión central del simposio, y no es esta, ¿no? Es precisamente estudiar la relación entre los sacerdotes, los ministros ordenados y los bautizados. El cardenal Mark Ouellet señala que en este congreso se profundiza en las directrices que salieron del Concilio Vaticano II. Allí se confirmó la particular participación de todos los bautizados en el sacerdocio y qué consecuencias tiene esta participación en su fe y en la evangelización.
Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando este pasaje, este evangelio. Ahora decíamos que con más dureza todavía Jesús está condenando a los escribas desde el 45 al 52, cuando le dice un doctor de la ley, ¿verdad?, que le pregunta justamente, cuando hablas así nos insultas también a nosotros. ¿Verdad? Y hay también de ustedes, le dice, porque imponen a los demás cargas insoportables. Porque pero ustedes no son capaces de mover nada. Pero ustedes no los tocan ni siquiera con un dedo. Ustedes no los tocan ni siquiera con un dedo. Hay de ustedes que construyen los sepulcros de los profetas a quienes sus mismos padres han matado. Imagínense. Y claro, como diciendo, aquí tenemos al profeta, aquí tenemos a Mámelo, Yucayuga, a Penderúngolo, Yabobea, a socio. Entonces, por eso, después continúa. Dice, así se convierten en testigos y aprueban los actos de sus padres. Ellos los mataron y ustedes le construyen el sepulcro. No era pues con esa intención, ¿verdad? Pero era el hecho de decir, bueno, aquí está el profeta, pero una belleza, guaybio. Pero él había yucado, pero ensalzar la vende profeta. Entonces les condena, dice, porque mandan y no cumplen, porque siguen en la misma actitud de los que en tiempos más antiguos desoyeron y mataron a los profetas. Desoyeron y mataron a los profetas. Y ustedes siguen esa misma costumbre. Porque cierran la palabra de Dios en unos moldes que esclavizan y no dejan que los hombres vengan a escucharla. Lo esclavizan, los encierran. Estos son ciertos clichés. Si uno no entra dentro de este cliché, de este modelo, entonces
no puede, ¿verdad? No puede escuchar esa palabra de Dios. Los escribas aparecen aquí como los guías y representantes de Israel. Guías y representantes de Israel. Continúan en la línea esbozada cuando acusan a Jesús de estar movido por el diablo. Entonces, movidos por el diablo, aquí esa misma línea. Por eso que están acusando a Jesús, ¿verdad? ¿Verdad? Y entonces están diciendo, bueno, en realidad todo lo que vos estás haciendo aquí es simplemente y nada más aquello del diablo, ¿verdad? Vos estás curando así como hace el diablo, a través del diablo en síntesis. No solo han cerrado las puertas de entrada de Dios a los suyos, sino que se han cargado la vida del hombre de un peso asfixiante. Han cargado la vida del hombre con un peso asfixiante. ¿Verdad? Entonces aquí no es simplemente las normas, las leyes como tal, ¿verdad? Sino que tenemos que buscar verdaderamente que en todo caso las normas y las leyes puedan liberar al hombre, es decir, nos tienen que ayudar a salir de esa angustia y nos tienen que ayudar a nosotros las leyes y las normas en la medida en que nosotros vamos entendiendo para dar pasos concretos, ¿verdad? De vida positiva. Y entonces han cargado la vida del hombre de un peso asfixiante. En vez de ser vigías de la verdad de Dios, se han convertido en dictadores que controlan su palabra y que se erigen en señores de la vida y la conciencia de los pobres. Aquí está. Orero y cuapa hoy, la orero opecha ya poana, ore apecharo y cuajaisa lleva, porque sabemos todo. Orecoro y cuapaina. Entonces, penla también guayamae. Esa es la mentalidad. Y entonces ahora te van a exigir y te van a cargar y te ponen el peso, ¿verdad?, de la ley que hacen cargar sobre tus espaldas. Ciertamente, la acusación contra los escribas es grave de parte de Jesús. Es muy grave lo que Jesús está diciendo. En ella se condensa una experiencia que comienza con Jesús. Atraviesa los primeros momentos de la historia de esta iglesia que está naciendo y se precisa en las palabras que se ponen en boca de la sabiduría divina. Les enviaré profetas y apóstoles y los matarán y los perseguirán. Enviaré, pero esto es importante, ¿verdad? En el 11:50 justamente nos dice eso mismo. Dice, así se pedirá cuenta a esta generación de la sangre de todos los profetas que han sido derramada desde la creación del mundo. Desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que fue asesinado entre el altar y el santuario. Sí, les aseguro que a esta generación se le pedirá cuenta de todo esto, a esta generación. Es decir, de acuerdo a nuestro accionar, de acuerdo a nuestras palabras. Les enviaré profetas y apóstoles y los matarán y perseguirán. No hace falta hilar delgado para descubrir que aquí se alude a lo que en Hechos de los Apóstoles se presenta de una forma histórica concreta. Israel ha querido ahogar la iglesia. Israel, es decir, el judaísmo, ha querido ahogar directamente a la iglesia. Esto no puede surgir, esto no puede nacer. Esta es una secta, el cristianismo. Estos tales que le siguen a un dalle Cristo, ¿verdad? Al Cristo. Y por lo tanto, queriéndole ahogar, los tiempos decisivos han llegado. El pueblo que se centra en los escribas tendrá que rendir cuentas estrictas. Los que se centran están siguiendo todavía, ¿verdad? Entonces tendrán que rendir cuentas estrictas y exactas sobre todo esto. Bueno, aquí nosotros, queridos amigos, entonces estamos hablando de un segundo elemento que es el espíritu perverso. Cuando hablábamos en este curso bíblico y en el anterior también sobre el espíritu perverso, lo que queremos decir es toda esta influencia o toda esta lectura que está haciendo el judaísmo con respecto al cristianismo en una situación histórica que es de controversia. Entonces, la oyeyapomiente enteroetea
mi mandará iba y mandará yema. Llamó ahí lo que sin embargo es la luz, lo que está trayendo Jesucristo, ¿verdad? Entonces procuramos, dice, apagar. Y por eso te hace esta hermosa comparación con la lámpara. Pero Jesús entonces que ilumina, Jesús que renueva, y sin embargo los otros. Y después no solamente esto, sino que incluso después lo va a condenar y va a decir, no, landere ya poajina, y justamente porque estás sanando o estás curando con el nombre de Belzebul. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Amigos de Ñande Yarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañé. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañé e YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañé e Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Dogmas sobre los sacramentos. El bautismo es verdadero y primer sacramento instituido por Jesucristo. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan discípulos a todas las personas, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, según San Mateo 28:19. La confirmación es verdadero y propio sacramento. Este sacramento concede a los bautizados la fortaleza del Espíritu Santo para que se consoliden interiormente en su vida sobrenatural y confiesen exteriormente con valentía su fe en Jesucristo. La Iglesia recibió de Cristo el poder de perdonar los pecados cometidos después del bautismo. Fue comunicada a los apóstoles y a sus legítimos sucesores el poder de perdonar y de retener los pecados para reconciliar a los fieles caídos después del bautismo. La confesión sacramental de los pecados está prescrita por derecho divino y es necesaria para la salvación. Basta indicar la culpa de la conciencia a los sacerdotes mediante la confesión secreta. La Eucaristía es verdadero sacramento instituido por Jesucristo. Aquel que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna, según San Juan capítulo 6, 51, 59. Cristo está presente en el sacramento del altar por la transustanciación, toda la sustancia del pan en su cuerpo,
y toda la sustancia del vino en su sangre. Transustanciación es una conversión en el sentido pasivo, es el tránsito de una cosa a otra. Cesan las sustancias del pan y del vino, pues ahora dan lugar al cuerpo y la sangre de Cristo. Por lo tanto, la transustanciación es una conversión milagrosa y singular, diferente de las conversiones naturales, porque no solo la materia, sino también la forma del pan y del vino se convierten, solo los accidentes permanecen sin cambiar. Continuamos viendo el pan y el vino, pero sustancialmente ya no lo son, porque en ellos está realmente el cuerpo y la sangre, alma y divinidad de Cristo. La unción de los enfermos es verdadero y propio sacramento instituido por Jesucristo. ¿Existe algún enfermo entre ustedes? Llamen a los sacerdotes de la iglesia que impongan las manos sobre los enfermos. El orden sagrado es verdadero y propio sacramento instituido por Jesucristo. Existe la jerarquía instituida por orden divina, que consta de obispos, sacerdotes y diáconos. El matrimonio es verdadero y propio sacramento. Cristo restauró el matrimonio instituido y bendecido por Dios, haciendo que recobrase su primitivo ideal de la unidad e indisolubilidad y elevándolo a la dignidad del sacramento. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento y estamos hablando en esta sección sobre el Espíritu de Dios y la exigencia de superar el judaísmo, Pero encontramos algunos elementos, ¿verdad? Cómo nos presenta Lucas. En primer lugar, ese espíritu, cuál es su origen y el sentido de la obra de Jesús. Es ese mismo Dios, ¿verdad? Que actúa, que renueva, que vuelve a recrear todo. Pero al mismo tiempo se habla de un espíritu perverso, es decir, el judaísmo mira y dice, este espíritu que trae Jesús es el espíritu de Belzebul. Él está creando y está haciendo, está curando con ese espíritu de Belzebul. Jesús es imposible, ¿verdad? Entonces reacciona. Él reacciona con dureza y le está diciendo, ¿qué es lo que les pasa? ¿Qué les pasa, amigo? ¿Verdad? Entonces, ¿cómo son tan obtusos y tan cerrados? Y ahora un tercer elemento de esta sección es el espíritu y el triunfo de los que esperan en Jesús. Primero, un origen, desde dónde viene, quién es el que dona el espíritu, el que regala el espíritu, el que envía el espíritu. De San Lucas. Pero ya hasta el otro punto, decíamos enseguida la reacción, los fariseos, los doctores de las leyes, y no, digo en nombre de Belzebul, en nombre del diablo, donde la remonguerá. Entonces ahí viene la defensa también de Jesús, se defiende contra esta situación. Pero ahora nosotros vemos y llegamos al tercer momento, que es el triunfo justamente de este espíritu, el triunfo de los que esperan en Jesús. Llega el tiempo. Y el Espíritu de Dios busca la luz, porque aborrece la hipocresía de los fariseos que juegan con engaño y que se esconden. Eso nosotros vamos ya desde el capítulo 12. Decíamos que aquí encontramos el capítulo, comenzamos con el capítulo 11, 13 y vamos hasta el 12. Y entonces dice, mientras tanto se reunieron miles de personas. Qué interesante, ¿verdad? Un Jesús cucaure isha lleva.
a la gente, viene la gente en torno a él, hasta el punto de atropellarse unos a otros. Jesús comenzó a decir, dirigiéndose primero a sus discípulos: cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. No hay nada oculto que no deba ser revelado, ni nada secreto que no deba ser conocido. Por eso, todo lo que ustedes han dicho en la oscuridad será escuchado en pleno día. Y lo que han hablado al oído en las habitaciones más ocultas será proclamado desde lo alto de las casas. Qué interesante, ¿verdad? Entonces, no sé si ustedes están descubriendo, ¿verdad? En estos cursos bíblicos anteriores que estamos hablando sobre estos capítulos, es importante que veamos primero el origen, de dónde viene ese espíritu, el espíritu de Dios que renueva. Muy venían de Yara o Oruñan de Pembaretea, Yebepe, Puacapajú, Yahuerecoa, Peñandere, Coebe. Bueno, es de la fuerza de ese espíritu de un Dios que se revela, ¿verdad? Pero en la persona de Jesús, la luz que viene, que ilumina la lámpara, ¿verdad? Pero vea, Yahuere comió a lleva, y por eso viene la controversia. Estamos hablando la exigencia, decíamos como sección, de superar el judaísmo. Ciertamente que el judaísmo no se deja vencer así nomás, ¿verdad? Entonces no quiere aceptar. Mira, critica, dice, busca. Y aquí un elemento, ¿verdad? Y la segunda partecita es justamente el espíritu perverso. Ñambojera Corishupeña de Upeizamba, ese espíritu perverso. Aupeaco dice que lo que supuestamente Jesús está haciendo no es por el poder de un Dios que ama a su pueblo, ¿verdad? Que le envía a su hijo, sino que este es un hijo de Belzebul, un hijo del diablo. Upeaco en realidad. Landere yapo ajina daja ei, ñande yara rem yapo. De la rem yapo ajina es del diablo, de Belzebul. Y entonces por eso la reacción de Jesús, ¿verdad? Pero aquí viene la tercera partecita, y que es justamente la victoria sobre el mal. ¿Y en qué sentido te está diciendo? Y esto es una advertencia contra toda hipocresía. Porque ustedes son hipócritas, eso es lo que le está queriendo decir Jesús. Pende ya pucha, amigo. Ustedes buscan cualquier cosa para decir, ¿verdad? Y no querer aceptar la persona de Jesús. Porque vengo peña, ponaina, ba, ella pa. Peñan de yara o ya pojetamba, ey pa jumía, ey pona mía. Xerejero vive allí. Eso está diciendo Jesús. Y sin embargo, ustedes siguen con los ojos cerrados. Peñembote, anda pecuaseimba, eve, la ñan de yarao. Y lo oye, pues, a ver, peñembotado. Y entonces después le dice que aquí se reúnen tantas personas hasta el punto de atropellarse unos a otros. Jesús comenzó a decir, dirigiéndose primero a sus discípulos: cuídense de la levadura de los fariseos. ¿Se dan cuenta cómo aquí le está advirtiendo ya Jesús? Hoy cualquier mansión que peña tende, que no hay nada oculto que no deba ser revelado. Y esto se refiere a sus propias obras, ¿verdad? Tanto positivas como negativas. De los fariseos, porque como también lo positivo. Y siembren el bien. En la medida en que vamos sembrando, ciertamente que después eso también en algún momento va a germinar y después va a comenzar a crecer. No hay nada oculto que no deba ser revelado. Esa semillita que está oculta, que está dentro, después va a ser revelada en la medida en que va surgiendo. Ni nada secreto que no deba ser conocido. Es decir, todo lo que tenemos ahí que parece que es una forma secreta, no solamente los dichos, las formas de ser, etc., sino que todo lo que es accionar del hombre, nada secreto que no deba ser conocido. Todo entonces entrará en la revelación, es decir, onde manifestatas ayeicuata, yepamba, epajamba, eishama, o uñande. Entonces es el espíritu y el triunfo de los que esperan en Jesús. La luz de Jesús no vino a estar siempre escondida. La luz de Jesús no vino para estar escondida. Brillará en el candelero y verán todos, aunque no lo quieran. La verdad existe y ha de revelarse. La verdad de Jesucristo existe y esa es la que tendrá que revelarse.
Entonces por eso les llama a un equilibrio, a la calma, tranquilo, socio, a nivel grillete. Es una forma, ¿verdad? De decir, no hay nada oculto que luego no se va a saber. No hay nada que está ahí encerrado que luego después no se va a abrir, ¿verdad? Al mundo y a todos. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en el día de hoy, como siempre el Señor que nos acompaña, que nos ayuda, que nos da todo aquello que necesitamos en la medida en que escuchamos su palabra y cumplimos su voluntad, como nos dice la Biblia. Hoy leemos de la carta del apóstol Santiago. Estamos en el capítulo 1, los versículos 19 al 27. Tengan esto presente, mis queridos hermanos. Sean todos prontos para escuchar, lentos para hablar y lentos para la ira, porque la ira del hombre no produce la justicia que Dios quiere. Por lo tanto, eliminen toda suciedad y esa maldad que les sobra y acepten dócilmente la palabra que ha sido plantada y es capaz de salvarles. Llévenla a la práctica y no se limiten a escucharla engañándose a ustedes mismos, pues quien escucha la palabra y no la pone en práctica se parece a aquel que se miraba la cara en el espejo y apenas se miraba daba media vuelta y se olvidaba de cómo era. Pero el que se concentra en la ley perfecta, la de la libertad, y es constante, no para oír y olvidarse, sino para ponerla por obra, ese encontrará la felicidad en practicarla. Y así, queridos hermanos, Santiago es tan práctico y nos invita a recordar lo que el Señor mismo nos ofrece, lo que el Señor nos está regalando. Aquí está, dice, la presencia de Dios.
ñamañá, es como en el espejo, te pone esta linda comparación. En la medida en que miramos, en la medida en que nosotros entramos y nos conocemos, ciertamente que también vamos conociendo más a Dios. Y porque Dios se refleja en nosotros. Quiere decir, queridos hermanos, que tenemos que mirarnos, una mirada retrospectiva. Ñamañá veñande puipe, ya ella ma bañande, porque upecha mante abeilla y cuada llevan ba eisha ba peñande yara ñandene noi, ya cacua por ajangua. ¿Y quiénes somos nosotros? ¿Y cómo estamos creciendo nosotros de acuerdo a la propuesta de salvación del Señor? Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¿Qué es el sacramento del bautismo? Este sacramento es el que nos inicia a la vida cristiana. A través del bautismo nosotros entramos a formar parte de la iglesia. Y esa iglesia que es el cuerpo de Cristo, es decir, es la unidad de una comunidad. Entramos a participar de esta gran familia de los hijos de Dios. Una pregunta muy importante que solemos escuchar: ¿es válido bautizarse cuando somos adultos? Claro que sí, es válido y es muy importante después de un proceso en la vida cristiana descubrir que necesitamos entrar y pertenecer a una comunidad. En tiempo de Jesús se bautizaban de adultos. Hoy nuestros padres nos bautizan de niños. ¿Pero por qué? Porque justamente tenemos ese derecho de recibir la cosa más preciada que ellos viven, que ellos tienen. Es como aquel niño que desde pequeñito recibe lo más preciado, en primer lugar, para poder sobrevivir, que es el alimento, que es la comida. Así también cuando nosotros llevamos al niño para que pertenezca y entre a la comunidad, lo estamos alimentando espiritualmente. ¿Por qué yo me tengo que bautizar? Esa es una pregunta muy interesante. ¿Cuál es el motivo por el cual tengo que ir a recibir este sacramento? En primer lugar, recordemos que la palabra sacramentum es una palabra latina que significa el signo visible, algo que nosotros vemos. Y entonces Dios, al crearnos, nos regaló este camino tan importante para que nosotros podamos mostrar durante nuestro paso por la tierra todas las buenas acciones y el regalo que Dios mismo nos ha dado. Como hijos de Dios, nos comprometemos con nuestra propia humanidad, nos comprometemos con nuestra propia comunidad, con esta familia grande en la que nosotros nos encontramos y vivimos. El bautismo es un signo elemental y fundamental de que nosotros nos comprometemos a hacer un proceso de formación y también de ofrecer lo mejor de nosotros mismos que Dios nos ha dado a nuestra propia comunidad. Jesús jamás nos obliga a nada. Jesús lo que hace es llamarnos. Jesús lo que hace es proponernos. Y entonces siempre va a depender de cada uno de nosotros responder a esta llamada, responder a esta propuesta que nos hace el Señor. Jesús se bautizó ciertamente de adulto con San Juan Bautista. Y esto nos está diciendo entonces que de parte de Jesús hubo un gran deseo de entrar dentro de esta comunidad, de sentirse partícipe de esta comunidad. Y nosotros principalmente decimos que con el bautismo Jesús se hace solidario con la misma comunidad humana. La encarnación ya de por sí significa un Jesús que entra en nuestra historia y a través del bautismo entonces estamos confirmando este gran deseo de hacer el bien al hombre. Y es eso lo que Jesús a través del bautismo nos ha ofrecido a cada uno de nosotros, su solidaridad
y este camino de crecer juntos en el seguimiento de Dios. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos aquí hablando sobre el espíritu y el triunfo de los que esperan en Jesús. Triunfo y de los que esperan en Jesús, es decir, el aspecto positivo. La verdad existe y ha de revelarse. Lucas insiste en este aspecto. Anipe grillete lleva peñemo y Ñande Yarapope peñapola peñapoa ena hapepe chatamba ella peñapomorano lleva Ñande Yaro yero haisha pm peñamindu ugese pecuamimba ella payapoa ena ella yagüero guatabana aupepe ya por iré upepe pepe ella guata pelleta upeala Ñande Yaro hipotaba pues aupeare la coangala apetepe velaron maje Ñande Yaro vive y claro porque eso es lo que el Señor está queriendo. Y esa es, digamos así, la vocación, o sea, el llamado del cristiano. Nos movemos en contexto de lucha. Ya dijimos ya hace rato, ¿verdad? De un contexto histórico, de pelea, de lucha, judaísmo, cristianismo. Es una lucha. Jesús ha condenado el judaísmo. Ya condenó a los escribas y fariseos anteriormente en el capítulo 11. Y sin embargo, son sus propios discípulos los que pierden, al menos en lo externo. En lo externo. Se encuentran perseguidos, claro, los cristianos en esta oportunidad, ¿verdad? Recuerden que es una comunidad judía muy fuerte. El judaísmo es la base de todo, ¿verdad? Y esta es una secta, por decir así, es un movimiento que está surgiendo recién, el cristianismo. Se encuentran perseguidos, tienen miedo. El consuelo que Jesús les brinda no promete triunfo externo. Les habla de un valor más grande que la vida y que la muerte. Les propone una presencia de Dios que no termina. Fíjense que estos son los elementos fundamentales, ¿verdad?, de un caminar del cristiano. La verdad del reino que ellos tienen es la sola decisiva. La verdad del reino que ellos tienen es la sola decisiva. Pero importante aquí cuando nos dice verdaderamente que el consuelo que Jesús les brinda no promete triunfo externo. No promete triunfo externo. El seguimiento de Jesús, en todo caso, es tomar la cruz y seguir al Señor. Intenta llevar años en Dupona, porque hay muchos, verdaderamente en nuestro tiempo también, ¿verdad? Sobre todo con muchas sectas protestantes. Jacobo promete todo es triunfo, todo es el evangelio, ¿verdad? Del provecho, en síntesis, ¿verdad? El evangelio que simplemente te da cosas mágicas y cosas linditas, ¿verdad? Y sin embargo, Jesús en ningún momento te habla de esas cosas, ¿verdad? El consuelo que Jesús les brinda no promete triunfo externo. No promete triunfo externo. Les habla de un valor más grande que la vida y que la muerte. Habla de valores mucho más trascendentes, elementales, fundamentales. Es decir, aquello que nos habla del triunfo sobre la vida, el valor de la vida, el triunfo sobre la muerte. Les promete una presencia de Dios que no permita otra cosa. No permita otra cosa. Les promete una presencia de Dios que no permita otra cosa y por lo tanto esto le da una continuación continua, ¿verdad? Y esta vida es la que el Señor regala, o sea, es la vida eterna al final de cuentas. Cuando nosotros no entramos en esta dinámica, ¿verdad?, de pensar que todo termina, todo acaba, sino que miramos hacia el infinito,
Es ahí donde nosotros encontramos el valor y el sentido de nuestra propia existencia. Y nosotros ahí entendemos que el Señor promete siempre esa presencia que no termina nunca. La verdad del reino que ellos tienen es la sola decisiva. La verdad del reino. Esta es la sola verdad que es decisiva. La verdad del reino. Qué lindo que es, ¿eh? Cuando uno entra en conocimiento de que todo lo que Jesús predica en realidad es en torno al reino. Lo que Jesús habla es en torno al reino. Todo lo que nosotros vamos realizando y apuntamos como cristianos es en torno al reino, siempre al reino de Dios. En este contexto vuelve a hablarse del Espíritu, de aquel Espíritu que ofrece Dios a los que oran, del auténtico Espíritu que el judaísmo no ha sabido descubrir por encerrarse en sus verdades hechas, confundiendo a Dios y al diablo. Ese Espíritu aparece aquí como la fuerza original en la que viene a decirse el sentido de las dos actitudes básicas que pueden tomarse frente a Cristo. La primera actitud es la de aquellos que confunden. Primera actitud, aquellos que confunden. Confundir el Espíritu de Dios con el demonio. Y hay una confusión. Confundir el Espíritu de Dios con el mismo demonio, ¿verdad? O sea, es la primera actitud. Su pecado no va directamente en contra del Hijo del Hombre. No discute sobre rasgos del Mesías, sobre formas de entender a Cristo. Todo eso bien pudiera tener algo positivo. Peca en contra del Espíritu el que rechaza la actuación de Dios que se realiza en Jesucristo y le atribuye al diablo. Imagínense. Y encima los otros le salen y dicen que todo es por una actitud negativa del espíritu del diablo. Peca en contra del Espíritu el que rechaza la actuación de Dios que se realiza en Jesucristo y la atribuye al diablo. Eso es pecar contra el Espíritu Santo. Esto también es interesante. A veces pero es importante la Yeikwami. Y de aquí, ¿verdad? Entendemos muy bien también eso. Entonces, ¿en qué consiste ese famoso pecado contra el Espíritu Santo que no tiene perdón? Ana Bebena, es un rechazo total. Es un rechazo total. ¿A quién? Rechaza la acción de Dios. Rechaza la acción de Dios que se realiza en Jesucristo. Y por eso no tiene perdón. No tiene perdón. Y siente que el que no se adhiere al camino de la salvación, es decir, al camino de Dios, ciertamente, en este sentido, entre comillas, no tiene perdón, ¿verdad? Pero ñandengo la yeya po ape ñandera si ñandego la de yeikwa se yamba bebe. Ñande yara ko ikwa es el kwabo ñande ahí ñande bueno na ave. Eye por aboga to ese hañe punu eguata dere ikwa haisha lleva. Amba esa panderen va apota. Pende comunidad pende atiwasupe au pende euro guatata. Pecheñe en huespeajellaba QPM, ¿verdad? O sea, aquí están las normas, los mandamientos, o sea, todas estas cosas, ¿verdad? Pero entonces esta primera actitud no discute sobre los rasgos del Mesías, sobre formas de entender al Cristo. Todo esto bien pudiera tener algo positivo. Peca en contra del Espíritu el que rechaza la actuación de Dios que se realiza en Jesucristo. Vea el pecado verdadero. La realización. Y la atribuye, ¿verdad?, al diablo, que es la actitud, ¿verdad?, del que ha escondido la luz que se le ofrece. La actitud del que se encierra a Dios cuando Dios habla. Y ciertamente, queridos amigos, el gesto excluye ya el perdón. Niega a Dios y se contenta con aquello que ahora tiene. Bueno,
Esta es una primera actitud. Hay más actitudes, hay una segunda actitud y así vamos a ir viendo. Por hoy vamos concluyendo nuestro curso bíblico, queridos amigos, queridos hermanos. Vamos a seguir profundizando más sobre este evangelio maravilloso, se dan cuenta. O aquí nos jugamos por Jesucristo, allá en ave, amén. Entonces, amén quiere decir me adhiero. Se ave añemoiñan de yarane no debe, se ave añencaramandere, lleva allá posee, pe guatá reme eva sebe a pende rey cuame eva sebe. Supera y las aceina. Bueno, ahí está, esa es la primera actitud, ¿verdad? Entonces vamos a ver después posteriormente la otra actitud. Por el día de hoy nos despedimos con nuestro curso bíblico. Que el Señor Jesús les bendiga a todos, les fortalezca y yo les dejo la bendición de Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más ñande yarañe e Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa ñande yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.